Continuando con el tema de las anualidades, ahora veremos el formulario de las anualidades anticipadas. Las anualidades anticipadas son aquellas en las que los pagos se realizan al principio de cada periodo, ya sea para acumular un monto o para amortizar un saldo o un valor actual. Vamos a manejar los mismos elementos que manejamos en las anualidades vencidas. Entonces tenemos la renta o anualidad, que es la cantidad que vamos a estar determinando, ya sea para ir acumulando o para ir amortizando. Y esa cantidad va a ser por el mismo monto en cada anualidad, cada mensualidad, cada bimestralidad, cada trimestralidad. Esto es, cada que paguemos va a ser la misma cantidad. Volvemos a comentar, ya sea para incrementar un monto o para amortizar un saldo. El tiempo, que es la temporalidad durante el que vamos a estar haciendo el pago de esa renta. Tasa, es el porcentaje que vamos a aplicar, ya sea para determinar los intereses cuando estamos acumulando un monto o cuando estamos amortizando un saldo. Monto es la cantidad que vamos a ir incrementando periodo a periodo según hayamos determinado el tiempo. Y el valor actual es la cantidad que vamos a ir cubriendo, que vamos a ir amortizando, que vamos a ir pagando dependiendo del tiempo por el cual se haya determinado. Y en base a la renta, que va a cubrir tanto los intereses como el valor que se está cubriendo cuando determinamos el valor actual. Entonces la renta es la cantidad que se deposita cada periodo para ir acumulando o para ir amortizando. Tiempo representa el lapso periodo por el que se cobrará o calculará el interés. Ya habíamos comentado que puede presentarse en distintas modalidades: días, meses, bimestres, trimestres, etc. No hay que olvidar que en este caso de las anualidades, el tiempo lo debemos de convertir, ¿sí?, a cómo está la capitalización. El monto es la suma del capital más el interés, es lo que se va a ir acumulando por la suma de ambos elementos. La tasa es el porcentaje o por ciento que vamos a aplicar, y esta tasa también puede ser diaria, mensual, bimestral, trimestral, etc. No hay que olvidar que tenemos que hacer el efecto de la capitalización. Y el valor actual es la cantidad que se adeuda y en consecuencia se va a ir pagando o se va a ir amortizando. Tenemos las siguientes fórmulas. Fórmula para encontrar el monto, ahora en anualidades anticipadas. Tenemos lo siguiente. Vamos a encontrar el monto, para lo cual vamos a multiplicar la renta por el valor que nos dé de esta operación. Lo que haremos aquí será lo siguiente: a la unidad le sumaremos la tasa. Eso lo elevaremos a la n más 1. Una vez que hicimos la suma y lo elevamos, le restaremos la unidad. Una vez hecha esta resta, esto lo dividiremos entre la tasa. Lo que nos dé, le restaremos el 1. Una vez que hagamos esta operación, lo multiplicaremos por el valor de la renta y eso nos dará el monto. Fórmula para encontrar la renta en función del monto. Tenemos la siguiente operación. Observamos que tenemos una división. Al monto lo vamos a dividir entre lo que nos dé de la siguiente operación. Primeramente haremos esta parte, que elevaremos la unidad más la tasa a la n más 1. Una vez que lo elevamos, le restaremos la unidad. Esto lo dividiremos entre la tasa. Una vez que tengamos esta operación, le restaremos el 1. Y sobre todo esto, dividiremos el valor del monto. Y eso nos dará la renta. Fórmula para encontrar el valor actual. El valor actual ahora en anualidades anticipadas. A la renta la multiplicaremos por lo que nos dé de esta operación. Aquí observamos que tenemos la unidad más ¿qué?
más lo que nos dé de esta división. Tenemos 1 menos, paréntesis, vamos a sumar la unidad más la tasa. Eso lo elevaremos a la menos n menos 1. Aquí tenemos una potencia negativa. Entonces, 1 menos lo que nos dé de 1 más i elevado a la menos n menos 1. Una vez que hagamos esta operación, entonces lo dividiremos entre la tasa. Lo que nos dé de este resultado, lo que nos dé este resultado de la división, le sumaremos con la unidad. Una vez que hagamos la suma con la unidad, lo multiplicaremos por el valor de la R. Y eso nos dará el valor actual. Fórmula para encontrar la renta en función del valor actual. Hay que recordar que tenemos renta en función del monto y ahora veremos la renta en función del valor actual. Para esto haremos la siguiente división. Observamos que al valor actual lo vamos a dividir entre lo que nos dé de esto que estamos sombreando en este momento. Tenemos 1 más esta división. Aquí tenemos 1 menos, paréntesis, 1 más i elevado a la menos n menos 1. Entonces a la unidad le vamos a restar lo que nos dé de esta operación una vez que elevamos el 1 más la tasa. Lo que nos dé este resultado lo vamos a dividir entre la tasa y a esto es a lo que le sumaremos la unidad. Una vez que hagamos toda esta operación sobre esto dividiremos el valor actual y eso nos dará el valor de la renta en función del valor actual. Fórmula para obtener el tiempo en función del valor actual. Nuevamente tenemos aquí señalado el tiempo como una cantidad negativa porque hay que recordar que el resultado nos va a dar negativo. Posteriormente lo que haremos será cancelar los signos negativos. Tenemos entonces una división de logaritmos. Esa división de logaritmos le restaremos la unidad. Entonces tenemos el logaritmo. ¿Logaritmo de qué? Aquí tenemos una primera parte que es la unidad más la tasa, 1 más i, menos lo que nos dé de esta operación, a por i sobre r. Una vez que tenemos esta resta, 1 más i menos a valor actual por la tasa sobre r, a eso es a lo que le sacaremos el logaritmo. Una vez que hagamos esta parte, entonces dividiremos entre el logaritmo de 1 más i. Entonces tenemos el logaritmo de esta parte dividido entre este logaritmo. Una vez que tengamos esta operación, restaremos la unidad. Fórmula para encontrar el tiempo en función del monto. Tenemos el tiempo ahora en función del monto. Tenemos un primer logaritmo que sería el que estoy señalando en este momento, el cual dividiremos entre este otro. Entonces tenemos aquí S por R. Lo que nos dé, le vamos a sumar la unidad. Una vez que tengamos esta operación que estamos marcando en este momento, lo multiplicaremos por el valor de la tasa. Una vez que hayamos hecho esta multiplicación, entonces le sumaremos la unidad. Una vez hecha la suma, a esto le sacaremos el logaritmo. El resultado que obtengamos lo dividiremos entre el logaritmo de 1 más i. Y una vez hecha esta división, le restaremos el 1. Entonces tenemos el logaritmo de S por R más 1. Lo que nos dé, lo multiplicamos por la tasa. Lo que nos dé, le sumamos la unidad. Y a todo esto le sacamos el logaritmo, el cual dividimos entre el logaritmo de 1 más tasa. Y a lo que nos dé de esta división, le restamos la unidad. Para encontrar la tasa, tanto en función del monto como del valor actual, lo vamos a hacer por el método de interpolación que ya habíamos comentado anteriormente. Hay que recordar que los pasos para encontrar la tasa son los siguientes. Primero vamos a definir los datos, después vamos a indicar la fórmula principal, ya sea la del monto o ya sea la del valor actual. Una vez que hemos indicado la fórmula principal, vamos a sustituir los datos en esa fórmula. Posteriormente vamos a despejar la fórmula
hasta dejar solo la parte en donde se encuentra la tasa. A partir de ahí vamos a realizar las operaciones y vamos a definir la cantidad a buscar. Entonces iniciaremos el procedimiento de estimación de valores de la tasa, de tal forma que tenemos que encontrar un valor mayor y un valor menor respecto a que estamos buscando y que ya habíamos encontrado anteriormente. Una vez que tenemos definidas las cantidades a buscar mayor y menor, vamos a proceder a acomodar la siguiente tabla. Hay que recordar que indicamos las palabras mayor, buscar, menor, ponemos la cantidad que corresponde a cada una de estas, la cantidad mayor, la cantidad a buscar y la cantidad menor, y además vamos a indicar con qué tasa las encontramos, tanto la cantidad mayor como la cantidad menor. Y a partir de esto vamos a definir con qué tasa vamos a encontrar la cantidad a buscar, que es lo que estamos buscando como valor. Para definir esa tasa tenemos que definir que si lo vamos a hacer a partir de la cantidad mayor o a partir de la cantidad menor. Una vez hecho eso, vamos a hacer la siguiente tabla, en la cual vamos a comparar las cantidades mayor y menor, tanto en cantidad como en tasa, para sacar sus diferencias, y las cantidades mayor o menor con la cantidad a buscar según hayamos determinado y sacar sus diferencias. Esto nos permite determinar los valores A, B y C, de tal manera que con ello vamos a definir el valor de la X. Valor de la X que encontramos una vez que sacamos las diferencias. Una vez que sacamos las diferencias, sacamos el valor de la X, para lo cual vamos a multiplicar B por C y lo vamos a dividir entre el valor de la A. Una vez que tengamos ese valor que determinamos como X, lo vamos a sumar o a restar a la tasa con la cual se decidió trabajar para encontrar el valor a buscar. Una vez hecho lo anterior, vamos a hacer la comprobación respectiva con la tasa que obtuvimos como resultado en la fórmula que nos sirvió para hacer las estimaciones. Estos son los pasos que tenemos que seguir.